Ahorita que me había agachado las manos. Listo. Ahí estamos. Ya. Eh, Hola, Daniel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, platíquenme, ¿cómo van? Ya estamos casi llegando al final de la materia. Creo que bien, pero esta semana no he leído nada de los temas. Ok, válido, no te preocupes, todavía tenemos algo de tiempo para regularizarnos. De hecho, casi nadie me ha entregado la tarea de esta semana. Mm, Pero no te preocupes, o sea, mientras sea dentro del bloque, El porque fin ya de después, semana ahora me sí repongo. no les puedo cambiar. Sí, el fin de semana me pongo al corriente. Muy bien. Hola, Iram, ¿cómo vas? Buenas tardes. Muy Buenas. bien, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Y tú, Carla, cómo vas? ¿Tienes alguna duda? No, hasta ahorita no, la verdad ha estado todo muy claro. Perfecto. Tú y Dalia subieron lo del proyecto de cosméticos naturales, ¿verdad? Sí, Está muy padre, me gustó mucho. muchas gracias. De nada. ¿Pueden basarse en lo mismo para el proyecto final? Ah, ok, perfecto. Sí, ya lo tienen aventajado. Hola, Montserrat, hola, Olimpia, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Muy buenas ¿Cómo tardes a están? todos. Bien, gracias. ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias. ¿Cómo Bueno, van? ¿Han tenido alguna duda? todo bien hasta el momento. Perfecto. Bueno, entonces vamos empezando con la clase del día de hoy. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya vimos en clases pasadas, que son los modelos de programación lineal, porque vamos a ver un poquito más sobre aplicaciones y el futuro de la programación lineal y de los modelos de optimización. Vamos empezando por las tareas, primero que nada. Aquí estamos. Las próximas entregas, otra vez tenemos el reporte de investigación y los ejemplos y ejercicios de aplicación. Para el reporte de investigación, creo que aquí no hay tema. En ejemplos y ejercicios de aplicación, ¿alguien encontró los problemas en la plataforma? ¿Estaban pendientes, maestra? Esos eran los de la unidad pasada, pero pues al final resulta que estos también. Oh, Ya le pregunté a la maestra Candy, no me ha podido dar respuesta todavía. Creo que sí se pudo resolver al final lo de la unidad 4, pero pues ya quedamos en lo que habíamos acordado. Para la unidad 5, y sí está un poquito más complicado dejarles nomás un ejercicio. Entonces esperemos a ver si la maestra Candy nos puede resolver. Oye, yo le voy a dar hasta mañana. Si no, ahí les pongo en el chat qué es lo que vamos a hacer para, para no atrasarnos más con ese tema. Porque sí hay varias, yo sé que hay varias ligas rotas en la plataforma, pero yo no puedo cambiarlas ni nada. Entonces, pues bueno, si no les digo nada el día de mañana, porfa, recuérdenme, porque ahorita tengo 800 cosas y se me va el avión bien gacho. Entonces, sí, nomás eso. Si no me ha contestado la maestra Candy mañana, pues vemos qué hacemos en esta situación. ¿Dudas con la tarea? no, o sea, no. Ok, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Bueno, ¿qué se Estaba acuerdan? con la ¿Mande? revisé la actividad 2 con la aplicación y no viene el ejercicio. Sí, no, no viene el ejercicio. Sí. Sí, pero, pues bueno, a ver qué hacemos ahí. Eh, ok. ¿Se acuerdan que vimos de programación lineal?
Sí, ¿no? Más o menos. ¿Son los modelos de redes? Similar. Esos son modelos de optimización, no como tal de programación lineal. O sea, el método de Son los programación del lineal, método húngaro, del método... esos son los de optimización. Que el método de Ok, programación lineal es también de optimización. ok. Pero fue el primerito que vimos, ¿se acuerdan? El de mano de obra y los costos de una fábrica, algo así. Por De ahí las vamos. rectas y sistemas de ecuaciones. Exactamente, justo. Y ese es en el que hicimos las gráficas y encontramos el punto óptimo, teníamos la región factible y pues lo hacíamos, ¿para qué hacíamos esas cosas y los sistemas de ecuaciones? Realmente para encontrar los puntos que satisfacían las condiciones Ujú, que son de nuestras restricciones. manera que se maximizaba. Muy bien. Buscamos maximizar o minimizar. Muy bien. Olimpia. Sí, eso mismo, maestra. Buscar la solución óptima o encontrar la solución más factible para, dependiendo del problema, ¿no? Sea maximizar o minimizar. Muy bien. Perfecto. Entonces creo que sí recordamos más o menos de qué se trataban los modelos de programación lineal. Como ya dijimos, son métodos matemáticos para maximizar o minimizar. Están sujetas a restricciones, que son pues, las que establecemos o las que el problema establece y son las que se tienen que cumplir. Ya enfocándonos un poquito más a toma de decisiones, contextos empresariales y demás, lo que se busca o lo que nos ayuda es a tomar las decisiones óptimas para asignar sobre todo recursos limitados, que serían nuestras restricciones, de manera eficiente. Y bueno, pues obtener el resultado óptimo, ya sea maximizando o minimizando. Vamos a ver más enfocado al contexto empresarial y toma de decisiones, porque como tal ya vimos el tema de programación lineal. ¿Cuál se les ocurre? O sea, ya vimos qué es, ya vimos en contexto general para que se utilice en entornos empresariales, pero ¿cuál creen que es su impacto en la toma de decisiones? Pues ayuda a tomar una decisión informada en lugar de solo adivinar. Muy bien. Principalmente es eso. ¿Qué más se les ocurre? Pues puede ser que finalmente yo creo que todas o la mayoría de las decisiones terminan impactando en los presupuestos que manejan las empresas. Entonces, pues con base en esto podemos a lo mejor por ahí estar ahorrando un poquito o utilizando el mismo recurso económico, pero obteniendo pues mejores resultados. Ok, optimizamos recursos. Ah, perfecto. Sí, como tal, sí. ¿Quién iba a participar? Adelante. Perdón, maestra, a lo mejor me equivoco, pero pienso que también puede usarse para saber cuál es el costo por tomar o no tomar esa decisión, ¿no? O sea, no sé si se llama costo de oportunidad. Sí, se analizan diferentes escenarios y se saca el costo o el costo de oportunidad. Ok. Sí. Sí, vamos por allá más o menos. Aquí lo que tengo es que radica en la asignación de recursos, sobre todo los que tenemos limitados, como son tiempo, mano de obra, materia prima, presupuesto, lo que ya habíamos mencionado. Y nos ayuda a tomar decisiones más fácilmente porque, como decía Daniel, pues ya tenemos las decisiones informadas. O sea, tenemos números, lo estamos adivinando y podemos tomar las decisiones estratégicas que nos ayuden a tener más beneficios o menos costo. Y como decía Olimpia, pues podemos poner diferentes escenarios y ver cuál es el que nos conviene más. La importancia de la optimización es muy importante cuando estamos hablando de entornos empresariales, sobre todo cuando hablamos de competitividad, o sea, la industria y la eficiencia operativa de la misma.
Como ya veníamos diciendo, la programación lineal nos permite ahorrar o minimizar los costos, el gasto de recursos y nos ayuda a aumentar la rentabilidad, la productividad y los ingresos en general. Como vimos en las clases pasadas, son muchos los sectores en los que se puede aplicar los métodos de programación lineal y los métodos de optimización. Los más comunes o los que a lo mejor estamos un poquito más familiarizados en aplicación serían las rutas de distribución, tomando en cuenta desde la programación de producción hasta la gestión de inventario, cómo es que asignamos el personal y la optimización financiera. No sé si se acuerdan de algunos de los ejemplos que vimos en las primeras clases, que vimos de gestión de inventario, asignación de personal y demás. ¿Se acuerdan? Sí, donde teníamos varios trabajadores, también Ujú. distintos tipos de tareas y creo que era, si no mal recuerdo, como el costo por tarea de cada trabajador. Entonces teníamos que encontrar qué tarea asignarle a qué trabajador de forma que pues maximizáramos como la actividad y el costo fuera el menor posible. Sí, justamente. Muchas gracias. Entonces, vamos bien. Como ya vimos en la primera, no, en la segunda clase existen diferentes tipos de programación lineal. Si se acuerdan, teníamos la programación entera, la programación binaria, la programación entera combinada, la programación entera pura. Vamos a darle una pequeña repasadita a estos tipos de programación lineal. La programación lineal entera. Aquí acuérdense que lo particular son las restricciones que deben de ser enteras. Dentro de la programación lineal entera, acuérdense que tenemos varios tipos, la entera combinada, la entera pura y las binarias, en la que las decisiones o los resultados que podíamos tener eran 0 o 1. Esto para tomar decisiones discretas. ¿Se acuerdan a qué nos referimos con que las variables tienen que ser enteras? Sí, que no podían ser o sea, medio carro, por ejemplo, si estamos hablando de carros o de personas, pues no podemos considerar un 0.5 de una persona. Exactamente, justo. Muchas gracias. ¿Y se acuerdan cuáles eran las enteras mixtas y las enteras puras? Las mixtas, si no mal recuerdo, tenían números enteros, pero también podían tener decimales. Ujú. ¿Te acuerdas de algún ejemplo? Ah, déjeme hacer memoria de cuáles pusimos. Oh, no se me viene a la mente ninguno. No te preocupes. Si se acuerdan, por ejemplo, una combinada sería cuando estamos trabajando con tiempo y con personas. Tiempo es continuo, personas es discreto. O con dinero y transporte. El dinero es continuo, el transporte es discreto. Esas son las que son combinadas. Vamos a continuar. Se utiliza mucho en optimización de rutas. Algunas de las restricciones que podemos tener en estos casos es el tiempo, la distancia, los vehículos, las ubicaciones y demás. Obvio, tomando en cuenta los costos. Un problema de presupuestación o el problema de presupuestación dentro de la programación lineal. Aquí lo que se busca es maximizar nuestros resultados o minimizar el gasto. Depende de las restricciones financieras que tengamos. Y se utiliza mucho, sobre todo cuando tenemos recursos, como estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de dinero, en los que sean limitados. Se utiliza mucho para presupuestos de inversión, para gastos publicitarios y gastos operativos. Aquí lo que se busca es maximizar lo que se le conoce como el ROI o el retorno de inversión. Y pues ese es el objetivo principal del problema de presupuestación. También dentro de estos modelos podemos hacerlo específicamente para fabricación con costo fijo.
¿Qué se les ocurre por el nombre? Que sea la fabricación con un costo fijo. Pues por lo regular en todas las producciones tenemos costos fijos y costos variables. Entonces, no sé, a lo mejor se haga énfasis a justo de estos costos fijos buscar como la forma de optimizarlos. Finalmente los vamos a estar necesitando todo el tiempo, a diferencia de los variables que puede ser como ocasionales, pero Ujú. los fijos pues son, digamos que van de sí o sí, ¿no? De cajón, entonces pues la idea sería como buscar maximizarlos o buscar cómo obtener lo mismo por un precio más bajo sin que dejemos de lado a lo mejor temas de calidad y demás. Justamente. Muchas gracias, Montserrat. ¿Alguien más tiene algún comentario en fabricación con costo fijo antes de que pasemos a la definición que tengo? Entonces pasamos a la definición. Justo como menciona su compañera, pues aquí estamos trabajando con los bienes sujetos a costos fijos. Hay que recordar, tenemos costos fijos y costos variables y hay que buscar cuál es la cantidad óptima de producción para minimizar al final los costos totales, teniendo en cuenta costos variables y costos fijos. O sea, determinar cuál es la cantidad óptima a producir para que nos salga más barato. Otro tipo de problema o modelo son el de cobertura de conjuntos. Este está un poquito más complicado, no está tan fácil de deducir por el nombre, pero aquí lo que se busca es que se cubra un conjunto de elementos utilizando la menor cantidad de recursos posible. Esto podemos tratarlo cuando hablamos, por ejemplo, de empleados, de equipos o de áreas geográficas. El conjunto sería lo que tenemos que cubrir. Se utiliza mucho para lo que es asignación de personal en proyectos específicos para poder maximizar la cobertura de habilidades necesarias con el mínimo número de empleados. Aquí, obvio, se utilizan las soluciones pues, matemáticas y todos los modelos que estamos desarrollando, pero también se utiliza mucho lo que es la gestión de personal. Entonces ya tenemos que combinar dos, dos ramos diferentes o dos habilidades diferentes. El siguiente sería la ubicación de concentradores. Ya hemos visto uno similar a este. ¿Qué se les puede ocurrir que sea? Vimos uno muy similar, pero con nombre diferente. ¿Son los cuellos de botella? No. Tiene que ver con producción, pero no con los cuellos de botella. Son aquellas actividades que se pueden hacer, o sea, no solamente una, sino puede abarcar como más de una actividad y optimizas tiempos ahí. Más o menos. Piénselo más en cuestión de distribución. Delimitar espacios para estudiar los tiempos y movimientos. Ok, sí, más o menos va por ahí la idea. Concentradores o la ubicación de concentradores se utiliza para centros de distribución o puntos de servicio. Aquí lo que se utiliza principalmente es para minimizar costos de transporte y maximizar la eficiencia de logística. Si se acuerdan, uno de los problemas que habíamos visto anteriormente era también de distribución, el cómo teníamos que hacer la distribución de bodegas a tiendas, no sé si se acuerdan, y vimos todas las restricciones que se tenían que tomar en cuenta. Es muy similar este tipo de problema de ubicación de concentradores, solo que aquí también podemos tomarlo en cuenta, por ejemplo, para puntos de servicio. Puntos de servicio, pues un punto en el que podamos cubrir la mayor cantidad de área posible y minimizar costos de transporte entre lo que estemos trabajando. Por ejemplo, se puede utilizar para establecer dónde vamos a poner almacén dentro de una planta de producción. Cosas por el estilo. Ahí está. El
se me fue el nombre en español. Lo que se busca es determinar la ubicación óptima de almacenes y centros de distribución para minimizar los costos de envío y optimizar la logística de distribución. Se utiliza muchísimo para almacenes. Centros de distribución pueden ser, por ejemplo, las bodegas y demás. Problema de asignación de ubicaciones es similar, pero se enfoca más a recursos y tareas. También ya es casi igual a los problemas de asignación. Es asignar trabajadores a diferentes tareas o asignar recursos a diferentes proyectos para tener mayores resultados en cuanto a productividad. Y aquí se utiliza mucho cuando tenemos recursos limitados, por ejemplo, los vehículos, las personas, todo aquello que nos pueda limitar en cuanto a producción. Se utilizan mucho la asignación de ubicaciones, todo para mejorar la eficiencia operativa. ¿Dudas hasta aquí? Está bien hasta ahorita. Ok, perfecto. Yo sé, o bueno, para mí, por ejemplo, se me hace un poquito complicado aprenderme todos los nombres porque hay muchos que son prácticamente iguales unos a otros. No sé si se han dado cuenta de eso hasta el momento, de los que hemos visto esta clase con los que hemos visto en clases pasadas. Yo digo que no vale la pena aprenderse el nombre de cada uno de ellos y para qué se utilizan, más bien saber cuál es el problema que tengo, cuáles son las restricciones que tengo, qué es lo que quiero maximizar o minimizar, nuestra función objetivo, y en base a eso ya buscar cómo solucionar. No ver, tengo un problema de ubicación de centros o asignación de recursos, o sea, más bien verlo enfocado a lo que tenemos antes de ver cómo podemos resolver. Vamos a ver un poquito de las tendencias que tiene la programación lineal a futuro. Como ya hemos comentado en clases anteriores, prácticamente para todo lo que son modelos de optimización ya se utilizan muchas herramientas. Es muy raro que lo vayan a hacer a mano. Ya está todo computado, entonces no necesitamos hacer las operaciones, ecuaciones y demás, sino que ya tenemos herramientas que nos ayudan a resolver esto. Inclusive hay ya herramientas que nos ayudan a resolverlo en tiempo real. Les mandé en el chat, por si les interesa, una calculadora de el método húngaro, pero dentro de ahí hasta abajo vienen calculadoras para diferentes métodos de optimización, por si lo llegan a necesitar en un futuro y no tuvieran una herramienta específica para realizarlo. Ahí está. Y si no les gusta esa, pues hay muchas en la línea, o sea, que pueden buscar simplemente en Google, calculadora de tal, y se los da. O sea, realmente ya eso está muy, muy accesible. Gracias, maestra. No hay de qué. Maestra, hay una duda. Bueno, yo usé ChatGPT para hacer los problemas, algunos, y la verdad es que la respuesta no me la dio muy acertada. ¿Esas calculadoras sí funcionan? Las calculadoras suelen estar más correctas que ChatGPT. O sea, yo por eso detecto a veces cuando las tareas están hechas con ChatGPT porque te da una solución rara. Ujú. Rara, no. Pocas veces se ha dado una solución correcta y como que está medio raro. Sí, como que todavía no está muy bien entrenada la inteligencia para esos temas, o por lo menos esa que es abierta. Entonces, no les recomiendo que los. De hecho, pues si la usan en clase les anulo la tarea, pero eh, no les recomiendo, porque sí me he topado con varias y sí, o sea, sí intento hacerla también yo con herramientas de inteligencia artificial para ver el tipo de respuestas que da y suelen estar incorrectas. En esta y en otras materias, ¿eh? No crean que es nomás para modelos de optimización. Por si les sirve el tip. Ya hay herramientas, por ejemplo, dentro de Excel ya utilizamos la de Solver, esa es muy buena. Esa nunca he visto que dé un resultado erróneo. Hay muchas calculadoras. IBM tiene también sus programas especializados para modelos de optimización.
Dentro de Google Sheets hay también ya varias herramientas que se utilizan para optimización. Incluso Excel, pues ya saben que ya tiene sus herramientas de IA y tiene también para optimización. Entonces, si quieren apoyarse de inteligencia artificial, yo les recomiendo que más bien se vayan por esa área, por lo que ya está diseñado específicamente para resolver ese tipo de problemas y no tanto de fuente abierta, o de código abierto, como son ChatGPT. Digo porque pues, no nos hagamos, todo el mundo los utiliza, aunque sea para consulta. Y bueno. Como les decía, tendencias emergentes, la integración de la tecnología. Ya tenemos muchas herramientas que se utilizan para esto. Vemos mucho que es con aprendizaje automático, machine learning, estamos viendo mucha inteligencia artificial para crear sistemas adaptables y predictivos. O sea, ya tenemos modelos que se alimentan de inteligencia artificial, que incluso nosotros podemos entrenar para que nos den este tipo de modelos de optimización. La optimización basada en datos. No sé si alguno de ustedes aquí está estudiando la maestría en Big Data. No, sí. No, creo que no. Ninguno está estudiando la maestría en Big Data. Pero dentro, por ejemplo, de la maestría de Big Data, sí vemos un poquito más cómo es el manejo de estos datos para aplicarlo en inteligencia de negocio y vemos también cómo se aplica la optimización o los modelos de optimización. Y ya en manejo de datos, pues ya podemos manejar cantidades de datos increíblemente enormes. Ya lo que es la transformación y limpieza de datos también se hace así, con ayuda de herramientas. Y podemos crear modelos muy precisos, muy rápido, prácticamente en tiempo real. Están recopilando datos en tiempo real, sensores y demás, se procesan los datos y nos da nuestro modelo de optimización de una. Tenemos ya muchas mejoras en los algoritmos en cuanto a eficiencia y escalabilidad. Ya los algoritmos que se desarrollan, obviamente no es un sistema de ecuaciones sencillo, ya son algoritmos mucho más grandes, mucho más rápidos. Esos suelen ser bastante escalables. Y todo esto, pues obviamente son por modelos de computadora. Les digo, ya hay herramientas específicas que se utilizan para esto. Y les digo, es rapidísimo, prácticamente en tiempo real. Son muy adaptables. Se adaptan a los datos que le pongamos en el momento en que nosotros los pongamos. Y les digo, podemos nosotros meternos manualmente o depende con lo que estemos trabajando, ya se alimentan estos de sensores o de bases de datos y va haciendo el análisis en tiempo real. Se utiliza mucho en sectores emergentes, por ejemplo, en el área médica, que antes era algo que no se utilizaba tanto, sobre todo para mejorar la logística hospitalera y reducir costos. No es lo mismo nosotros decir, pues yo voy a asignar 3 personas en el turno de la mañana, 4 en el de la tarde y 2 en el de la noche, porque funciona. O sea, creo que ya se puede tener más datos, ya podemos ver, por ejemplo, cuántos ingresos hay entre semana, cuántos ingresos hay en fin de semana, cuáles son las horas en las que tenemos más actividad, generalmente en qué horas se programan cirugías, por ejemplo. O sea, ya son muchos los datos que se pueden recopilar para de ahí poder sacar cuál es nuestra asignación de recursos más eficiente. Logística avanzada, cadena de suministro, no solo dentro de una empresa, sino ya en general lo que son proveedores, distribuidores, metiendo límites de lead time, incluso yéndonos un poquito más a futuro y sabiendo cómo es que va a estar la producción en un mes o pues ya hacer proyecciones a futuro. Sostenibilidad, cómo utilizar, cómo gestionar los recursos naturales en base a lo que ya tenemos, o sea, en base a lo que sabemos que hay. Esto para promover prácticas más sostenibles. Y gestión de recursos humanos y financieros, sobre todo para, por ejemplo, se utiliza, o se debería utilizar, en México no se utiliza, para la planificación y asignación de recursos en sectores gubernamentales y asignaciones, organizaciones no gubernamentales. ¿Hasta aquí hay alguna duda o comentario?
Áreas de aplicación de la programación lineal. A partir de ese punto yo sé que va a ser un poquito más repetitivo, porque dentro de la otra clase ya vimos áreas de aplicación de la programación lineal. Entonces voy a intentar irme un poquito más rápido. Si tienen alguna duda o comentario, por favor, con toda la confianza, interrúmpanme. Pero nomás para no ser tan repetitiva la clase, aunque pues el tema es un poquito repetitivo. Como ya vimos, transporte y logística es una de las principales en los que se utilizan los métodos de optimización, sobre todo para lo que es optimización de rutas y gestión de inventarios. Para optimización de rutas, ¿cuál es la planificación más eficiente de las rutas para minimizar los costos y los tiempos de entrega? Y gestión de inventarios, simplemente la asignación de recursos y el mantenimiento de los niveles de inventario adecuados. Y creo que esto, quien ha trabajado en producción, sí lo debe de saber. ¿Por qué es importante tener un nivel adecuado de inventario y no tener sobreinventario? Porque pueden aumentar los costos Ujú, de almacenamiento. ok. ¿Qué más? La merma. La merma. Muy bien. Sí, en general es eso. Recuerden que todo lo que está, o sea, todo lo que se almacena es costo. Y almacenar es costo. Y sí, en general es eso. También, o sea, tener sobreinventario y tener inventario de menos, los dos son problemas. A lo mejor puede ser un poquito más conflictivo tener menos inventario porque no podemos producir, pero también recuerden que sobreinventarios son pérdidas. En industria y fabricación, para lo que ya hemos hablado muchísimo, que es la planificación de producción, sobre todo en cuanto a asignación de recursos. Acuérdense, recursos es personas, es dinero, es materiales, materia prima, máquinas y todo lo que se les pueda ocurrir. Y en cadena de suministro para la optimización de la logística de toda la cadena de suministro para la mejora de eficiencia. En economía y finanzas, veíamos un poquito en una clase anterior los modelos de inversión. Se utiliza para carteras de inversión para maximizar el rendimiento. Que como tal programación lineal no se utiliza tanto, creo que ya se los había comentado, no son tan lineales. Entonces se utilizan modelos un poquito más complejos para modelos de inversión, pero sí se utilizan modelos de optimización. Y para planificación financiera, aquí sí se utiliza un poquito más programación lineal, sobre todo para la gestión de recursos, para financiar y para ver, minimizar riesgos y maximizar beneficios. Pero también depende a qué nivel estemos viendo toda la cuestión de riesgos, porque también hay ya más. Ya son más factores los que se tienen que considerar, pero no es clase de finanzas. Va. Sector salud, asignación de personal. De hecho, si se acuerdan, vimos un programa específico de asignación de enfermeras por turnos. ¿Sí se acuerdan? Sí, Muy bien. Asignación eficiente de horarios y recursos humanos y la gestión de recursos. Eh, por ejemplo, en servicios como la salud, la educación y la administración pública. Como áreas de aplicación es lo que tengo hasta ahorita. ¿Alguien más se le ocurre alguna otra área de aplicación o en sus áreas que crean que se pueda aplicar? creo que son las principales o de las más importantes las que hemos visto, como donde más comúnmente se aplica. La verdad, de momento no se me ocurre como otra cosa, pero yo creo que sí abarca bastante. Ok. Sí, creo que ya abarcamos la mayoría. Muy bien.
Seguimos con la programación lineal y la toma de decisiones, que es como tal un resumen de la presentación. ¿Para qué nos sirve la programación lineal o los modelos de optimización? Para la toma de decisiones, es lo que comentábamos al inicio de la clase. Para optimizar los recursos, buscando sobre todo maximizar los resultados, asignando de manera eficiente los recursos que tenemos para obtener de ellos el máximo beneficio. Nos ayuda a mejorar la planificación, nos ofrece soluciones precisas, como ya comentábamos, soluciones informadas en base a los resultados que obtenemos, sobre todo cuando tenemos problemas de planificación y programación. También, como mencionaba Olimpia, tenemos el análisis de escenarios. Con los modelos de optimización podemos evaluar diferentes alternativas y ver cuál de todos esos escenarios es el que nos conviene más y con el que podamos tomar mejores decisiones y que nos dé mejores resultados. Y agilidad empresarial, algo de lo que a veces casi no se habla, pero nos ayuda mucho en lo que es adaptación y resiliencia de los entornos cambiantes. Nos ayuda a tener respuestas y decisiones más rápidas y eficientes ante los cambios o situaciones que se puedan presentar. Y si tenemos modelos de optimización ya establecidos para nuestras diferentes áreas, es mucho más sencillo que si se presenta algún cambio, alguna eventualidad, algún error o cualquier cosa, que nos arroje un resultado en el momento y podamos tomar una decisión basada en eso, a que si se nos presenta un problema de la nada, tenemos que analizar toda la situación, ver cuáles son las variables que están afectando y demás, no tener un plan como tal establecido y pues tardamos mucho más en tomar decisiones que nos ayuden a recuperar más rápido del problema que esté sucediendo. ¿Dudas con el cómo se relaciona la programación lineal a la toma de decisiones? No, maestra. Bueno. Es el fin de la presentación. Terminamos 5 minutitos antes, pero antes de que los deje ir, denme un segundito que tengo unos avisos que darles. Bueno, en lo que voy abriendo lo que tengo que darles de avisos, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento para esta tarea, tareas futuras? Y no sé si alguien no estuvo cuando estábamos discutiendo lo de la tarea. Por ahora en mi caso no, maestra. A lo mejor ya en la marcha sí con próximas tareas, pero por el momento todo bien. Va, muy bien. Les voy a compartir por aquí por Teams y por WhatsApp, se los estoy mandando en este momento, una liga para una encuesta que les voy a pedir de favor que me ayuden a contestar. Mi preferencia estos días, por aquí por WhatsApp, es una encuesta sobre mí, si no me equivoco. Sobre, a ver, sí, sobre cómo sienten el curso, los profesores y demás. Tienen hasta el 15 de agosto para resolverla. Es importante su participación porque pues en base a estas encuestas es el cómo se van haciendo los cambios y las adecuaciones que se tengan que hacer en los cursos y con los profesores. Quien conteste la encuesta les pido de favor que me mande una captura de cuando sale ya completa la encuesta, no sé qué. Me mandan una captura y tienen 5 puntos sobre su calificación final. Que la verdad sí ayuda mucho, sobre todo cuando tienen 95 para que suba así. No más eso, me mandan su captura de pantalla por WhatsApp, está perfecto, de que ya terminaron la encuesta y yo voy anotando para subirle los puntos al final de la materia cuando haga el foliado. Eso es importante, no van a ver los puntos 5 hasta que haga yo el foliado de la materia, que va a ser un día después de que cierre el curso. Más o menos, dependiendo, puede ser un día después o la siguiente semana de que termine el curso.
¿Dudas con la encuesta? Ninguna, No, gracias. ninguna. Ujú. Muy bien. Ok. Como anuncio también, tenemos esta clase, la que sigue, que es nuestro último tema, que es similar, pero con modelos de programación no lineal. Y la que sigue ya es cierre de curso. Les digo, yo no tengo problema con entregas tareas, solo les encargo mucho, por favor, que los que no hayan entregado se pongan al corriente con las tareas, porque como es el módulo B, yo tengo que cerrar el curso en cuanto termine la materia y se nos complica un poquito más darles la oportunidad de que suban tareas después de que finalice el curso. Entonces, para que no vayamos a tener ningún problema, si necesitan ayuda, mándenme mensaje. Si no les contesto, vuelvan a mandar, porque se me han perdido un par de mensajes y me apena muchísimo, pero se me van yendo para abajo y se me pierden, ¿no? Una disculpa. Y no, creo que ya. Olimpia, ¿algo, ibas a comentar algo? No, maestra, perdón, se me quedó abierto el micro. Ok, no te preocupes. Bueno, creo que ya es todo lo que hay de mi parte en cuanto a anuncios. Les aviso mañana qué pasa con la tarea. Si les pongo un problema, como en la tarea pasada, si ya nos habilitan la liga o a ver qué pasa con la tarea de la unidad 5. Pero no se preocupen, mañana les doy respuesta. Voy a Ok, detener la muchas grabación. gracias.